Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a seguir con el movimiento tan importante de esto que estamos pasa la humanidad, que es un proceso no solamente de cambio, sino un sentido, digamos, de lo que es lo trascendente. Trascendente representaría todo lo que está detrás de las cosas. Trascender es lo que está detrás de algo conocido. Por lo tanto, todo lo que nosotros conocemos, que representaría lo que no es trascendente, o sea, lo que no trasciende a la conciencia, es donde nos encontramos seguros, es donde nos encontramos, digamos, placenteramente bien, o sea, lo que se llama la zona de confort. Lo trascendente es lo que está detrás de algo que no conocemos y nos abre la posibilidad de generar y de sembrar alternativas de pensamiento, de generar posibilidades nuevas, de ver horizontes que antes no veíamos, producto de que estamos justamente en lo intrascendente. Lo intrascendente no quiere decir algo negativo, es lo que no está más allá de la conciencia, en lo que nosotros nos sentimos seguros en el ámbito en el cual nos movemos, vivimos, interactuamos, nos interrelacionamos. Pero justamente lo trascendente es lo que está moviéndose ahora justamente con este movimiento importante planetario que hay y fundamentalmente lo que nos estimula Plutón y Marte. Dejando Saturno y Júpiter, que representa la cronocracia, o sea, los cronómetros que tiene la humanidad para su proceso evolutivo, porque son dos planetas que cronograman, tienen que ver con el tiempo evolutivo, tienen que ver con los sucesos evolutivos de la raza, no solamente personales, sino colectivamente. Pero si estamos hablando de estos movimientos marciales y plutónicos que se están generando y se van a generar ya a partir del ingreso de Marte en Aries y de esta segunda parte del tránsito de Plutón en el tercer decanato de Capricornio, que habíamos hablado que representa Virgo, el eje Virgo Piscis, que tiene que ver con el eje de salud y la conciencia del servicio y la posibilidad de entrega más allá, digamos, de nuestra personalidad, nos estimula justamente como son planetas que arquetípicamente rigen a Escorpio. Y Escorpio es un signo, si ustedes ven, que es por un lado un águila, pero por otro lado representa un escorpión, o sea, algo onírico, algo muy ligado a lo inconsciente, ¿sí? No es así con los signos de aire, que son signos intelectuales, mentales. Acuario representa un ángel, Géminis son dos hermanos, dos seres humanos, así como Libra es una balanza, o sea, los signos de aire, ¿no?, representarían, digamos, la inteligencia que nos diferencia de lo instintivo, de lo animal. Pero los planetas que están más ligados hoy por hoy representarían la energía onírica, algo que está más allá, digamos, del control del pensamiento intelectual, del control de la forma, del control inclusive de lo científico, o sea, todo lo que representa algo rígidamente y rigurosamente, digamos, mental, desaparece. O sea, como que fíjense en los científicos, todo lo que son los intelectuales, no tienen mucha lógica, quieren intelectualizar algo que está más allá justamente de esa zona intrascendente, esa zona que nos conecta justamente con lo trascendente. Entonces la estimulación de estos dos planetas, Marte y Plutón, que ya había mucho después del 28 de junio hasta el 6 de enero, el 28 de junio del 2020 al 6 de enero de 2021, todos los procesos trascendentes, lo que está más allá de la conciencia, se precipitan, digamos, muy marcadamente en lo colectivo. Y en lo personal también, ya vamos a ver después qué incidencia tiene en cada signo, representaría el yo de cada uno, ¿no? Pero este movimiento justamente de estos dos planetas que están ligados con lo inconsciente, que no tienen, digamos, un control del pensamiento, sino van más que nada, o hace una pulsión de vida o hace una pulsión de muerte, representaría lo más primitivo, lo más básico. Nos estimula a un cambio, nos estimula a que nos entreguemos
en lo que está más allá de nuestro control mental. No podemos racionalizar lo que está pasando, no podemos intelectualizar una forma, producto de que son dos planetas que están en movimiento, que se ligan justamente con esta zona onírica, con esta zona más primaria, más básica, más primitiva. Por lo tanto, es como que si no podemos controlar las situaciones a niveles intelectuales, científicos, de razonamiento, hay que entregarse a ella y saber qué es lo que estamos perdiendo y qué es lo que vamos a ganar. Qué procesos de muerte estamos nosotros sintiendo en lo personal, en lo colectivo, y qué regeneración puede llegar a haber. Fíjense en esto que es importante. Yo digo que todas estas energías que se mueven en estas cuadraturas, en estas tensiones que habíamos hablado ya en agosto de este año, octubre, ¿no es cierto?, que son momentos en el cual Marte hace la cuadratura a Plutón, se ligan fundamentalmente a la energía de dos líneas que tiene Escorpio. O el escorpión, que se envenena con su propio veneno, cuando se ve acorralado el escorpión, cuando no tiene, digamos, posibilidad de salida, se autodestruye. O sea que el veneno que tiene la cola de Escorpio, que representa Plutón, Marte, por un proceso fóbico, fíjense, Escorpio tiene que ver con los miedos, Marte y Plutón, los miedos, lo fóbico, y la pulsión que tenemos actualmente es algo ligado a lo fóbico, a los miedos. Habíamos dicho que lo fóbico, los miedos, genera una baja, digamos, del sistema inmunológico central, producto de que hay mayor posibilidades que el virus, lo externo, nos pueda dañar a nivel físico y psíquico. Y obviamente el tema de la muerte. O la salida está en el águila, o sea, el ave fénix, que renace ¿de qué? De su propia ceniza. Pero para que uno renazca de su propia ceniza, tiene que primeramente pasar por un proceso de cambio. Si nosotros no nos podemos enfrentar a nuestros propios temores, miedos, que son, digamos, inconscientes, porque no hay por qué tenerlos, sino como que la pulsión externa, todo lo exógeno, nos pulsa al tema del miedo, al tema de lo, digamos, de lo fóbico. No se olviden que uno de los planetoides que tiene Marte se llama Phobos, de ahí viene la palabra fóbico, o sea, tiene una pulsión muy fóbica en el cual está en algún punto alerta hacia una, digamos, agresión externa, por lo tanto utiliza siempre el proceso de armas. Entonces este proceso es a través del escorpión, que nos autodestruimos con nuestro propio veneno, o sea, lo que no queremos liberar, lo que no queremos enfrentar, nuestras propias sombras que no queremos iluminar, lo que no queremos reconocer como un proceso de cambio se nos viene en contra. Entonces es como que nos pinchamos a nosotros mismos con nuestro propio aguijón, y ahí viene la muerte. O sea, todos los procesos de salida, desde el punto de vista espiritual, son procesos de reconocer y enfrentarnos a nuestras propias sombras, enfrentarnos a nuestros propios cambios, a nuestra propia muerte, y ahí renacer como el ave fénix. Y van a ver ustedes que si nos enfrentamos con nuestra propia sombra, la podemos iluminar, porque no es más ni menos que una ficción, es algo irreal, es algo que no tiene un formato físico. Estamos luchando con algo invisible. En principio el virus es invisible, existe, pero nuestra invisibilidad tiene que ver con nuestros propios fantasmas, que hemos creado, que nos han creado, que nos han, o que estamos justamente, digamos, manteniendo esos procesos fantasmagóricos de sombra, producto que durante muchas encarnaciones, o en esta misma, no pudimos enfrentarnos por el miedo a las situaciones a resolver. Las cosas que nos dan temor, nos dan miedo, siempre las guardamos en el sótano, ¿no? Como en las películas digamos, de terror, en el sótano, en el cobertizo, siempre están los fantasmas, siempre están las cosas ocultas, la que en algún punto no queremos ver. Y esos fantasmas se acrecientan, esas sombras se acrecientan en la medida que no reconozcamos lo que hay que iluminar. Y este es momento para abrir el sótano a iluminar lo oscuro que hay. Y se van a dar cuenta que cuando entramos iluminados, no es más ni menos que ordenar lo que está desordenado. Los fantasmas no existen en realidad. Son nuestras propias sombras proyectadas. Y es momento importante para poder, a través de estos procesos plutónicos y marciales, lo que está nosotros pasando, poder justamente iluminar el sótano, ¿no? Iluminar
digamos, la parte en la cual están ahí ciertas situaciones fantasmagóricas, como las películas de terror, de alguna manera, que están sacadas también de una, digamos, de una simbología, digamos, psicológica, todo eso, ¿sí? Entonces, estas posibilidades de iluminar el sótano, de iluminar las cosas oscuras, los fobios, los miedos, los fantasmas, los monstruos que hay dentro de nosotros mismos, se empieza a activar, obviamente ya está activo, pero mucho más cuando empiece a activarse estos dos planetas, digamos, escorpianos, estos dos planetas que tienen que ver con el miedo o con la posibilidad de luchar contra nuestro propio fantasma, que es Marte y Plutón. Habíamos hablado alrededor del 16 de agosto, de octubre, y el último movimiento que va a tener ese planeta Marte en tensión con Plutón es el 22 de diciembre. O sea, hay un movimiento llamado directo, que es el 16 de agosto, cuando Marte en Aries haga una cuadratura a Plutón, o sea, ahí hay una tensión fóbica o una posibilidad de trascender. Luego viene un movimiento retrógrado, un movimiento de replanteo para tomar fuerza, que es octubre, y el último movimiento, la última posibilidad que tenemos de generar todo un proceso de salida y de transformación es el 22 de diciembre, antes, digamos, de Navidad. Ahí se abre, digamos, nuestras propias, digamos, nuestro propio sótano, donde está la parte más oscura, más primaria, más primitiva. Y es donde tenemos que replantear y tenemos que resolver y tenemos que enfrentarnos con nuestra propia posibilidad. Hay dos alternativas. O el escorpión, que nos envenena cuando nos sentimos acorralados y no queremos asumir nuestros propios fantasmas, nos autodestruimos, o viene el ave fénix y nos elevamos más allá, digamos, de lo que puede un ave elevarse. La redención, la transformación de la crisálida en mariposa. Y ustedes miran, ¿y cómo se hace esto? Bueno, es un proceso que cada uno lleva en sí mismo. Unos lo van a vivir de una manera, de acuerdo al proceso de entendimiento, otros lo van a vivir de otra. Habíamos comentado que el planeta, la membrana astral del planeta, se empieza a sutilizar. Por lo tanto, las conexiones que tenemos con seres que siempre estuvieron, las tenemos cada vez más. Por eso el avistamiento planetario, el avistamiento, digamos, de nuestros hermanos mayores que nos han trascendido, se han puesto en la fila primaria, digamos, del proceso evolutivo, que nos están esperando, estamos visualizando. O sea, esa membrana astral del planeta entra en un proceso de sutilización, por lo tanto empezamos a ver cosas más claras. Pero, ¿qué pasa? Cada uno tiene un estado de conciencia, no es general. Si yo tengo un estado de conciencia en el cual puedo comprender y enfrentarme a nuestros propios miedos, puedo llegar a ver algo que está más allá y que antes no podía ver porque la sutilización del planeta, digamos, el astral del planeta estaba con una membrana muy oscura. Ahora esa membrana se empieza como a transparentar. Por lo tanto hay más conexión, digamos, con todos estos procesos más fluidos, con todos estos procesos, digamos, extraterrestres, que no son más ni menos que nuestros hermanos ascendidos. Esa membrana, digamos, planetaria, esa membrana astral, se activa en 3 periodos, que es agosto, octubre y fundamentalmente diciembre. O sea, es una apertura hacia lo que se llama la cuarta y quinta dimensión, que no es más ni menos que el amor. O es el proceso de amarnos y amarás a tu prójimo como a ti mismo, o es un proceso que no podemos enfrentarnos con nuestras propias limitaciones y nos autodestruimos. Por eso digo, son procesos escorpianos. ¿Es Plutón, es el águila o el escorpión? Que es totalmente inmanejable a niveles de razonamiento humano. Es totalmente ilógico, te diría, a niveles intelectuales, llegar a comprender estos procesos astrales y todo lo que pasa en el alma de cada uno. Por eso hay cambios de conciencia de acuerdo a los niveles, digamos, que enfrentamos y que cada uno tiene en este planeta, ¿sí? No es para todos iguales, va a depender estos procesos escorpianos de transformación en base a la conciencia lograda. Queridos hermanos, esto es para meditarlo, es para trabajarlo,
son tiempos que vienen, que hay mucho todavía que comentar sobre esto, pero para que vayamos razonando, para que vayamos sintiendo más que razonar todos estos procesos que se activan en agosto, octubre y para diciembre, que tiene mucho que ver justamente con el enfrentamiento, digamos, de nosotros mismos, nuestras propias oscuridades. Pueden inscribirse, se tendrían que inscribir para que yo de alguna manera ahora, cada notificación, cada posibilidad de ver lo que está pasando en el cielo, tengamos una mayor realidad, tengamos una dimensión de lo que es la astrología desde un punto de vista extraterrestre, desde un punto de vista más allá del plano personal, del plano terrestre, del plano material, sino del plano real. Así que, queridos amigos, me pueden ubicar, obviamente, en mi página web, josedulce.com, y allí podrían acceder a todo, a mis cuentas de Instagram, Astrología Transpersonal, a Facebook, y también a mi último libro, que es Astrología Transpersonal. Es un pequeño libro que resume de alguna manera el sentido metafísico y trascendente de la astrología que viene, la astrología nueva que viene, que no tiene nada que ver con procesos, digamos, de la Edad Media, unos procesos que todavía arrastramos como algo predictivo, como algo, no, es una herramienta para reconocernos. Si bien hay tiempos para poder llegar a comprender que los tiempos sí tienen que ver con la cronología, pero las herramientas la tenemos cada uno de nosotros para poder modificar. Queridos amigos, la próxima seguimos con este tema, que hay mucho todavía para hablar sobre este tercer decanato de Escorpio, de Capricornio que tiene Plutón, hasta llegar a febrero del 2024 cuando entre en Acuario. Y luego vamos a hablar específicamente sobre el instante de que Marte entra en Aries, que es el 28 de octubre hasta el 6 de enero. Son 6 meses importantes para trabajar interiormente, para reencontrarnos, para enfrentarnos con nuestras propias fobias y miedo. No tengamos miedo, enfrentémonos con nosotros, apoyémonos en nosotros mismos, que ahí está la realidad. Bendiciones, queridos hermanos. Gracias.